Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Somos el grupo A3, conformado por Marlene Gutiérrez, Joel Dutuy y David Rolando, y su servidor Rufino Luz. A continuación, pues hablaremos acerca de la NIA 520, procedimientos analíticos. El alcance de esta norma, pues trata acerca de los procedimientos que debe de aplicar el auditor, tanto como procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos. Los objetivos del auditor pues, es utilizar procedimientos analíticos sustantivos con el fin de poder obtener evidencia de auditoría relevante y sobre todo fiable. Y lo importante es de que el auditor también pues, debe de diseñar y aplicar procedimientos analíticos a una fecha cercana antes de la finalización de la auditoría para poder alcanzar una conclusión global acerca de que si los estados financieros son congruentes en relación pues, al conocimiento que tiene el auditor sobre la entidad. Los procedimientos analíticos son las evaluaciones de la información financiera pues, mediante análisis de relaciones entre datos tanto financieros como datos no financieros. Estas evaluaciones a los estados financieros pues, consisten en realizar comparaciones sobre lo que se ha registrado y sobre lo que el auditor ha tenido como expectativa. En estas comparaciones pues, el auditor puede ayudarse de ejercicios anteriores como información acerca de los presupuestos, ratio entre las ventas, o cualquier otra información que sea pertinente. Tomemos en cuenta también de que estos procedimientos pues, son aplicados a grandes volúmenes de transacciones y la norma nos habla de los requerimientos y uno de ellos pues, es diseñar y aplicar procedimientos analíticos sustantivos, ¿verdad? Ya que el auditor pues, debe determinar la idoneidad para determinadas afirmaciones, debe de evaluar la fiabilidad con respecto a las cantidades registradas o ratios teniendo en cuenta en este caso pues la fuente, la comparabilidad, la naturaleza y sobre todo la relevancia. También debe de definir una expectativa y también debe cuantificar cualquier diferencia entre las cantidades registradas. Los procedimientos analíticos que facilitan una conclusión global se refiere a que lo que se va a aplicar o lo que se va a diseñar en una fecha cercana a la finalización de la auditoría era lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que es con el fin de poder obtener pues, una conclusión global. Y la investigación de los resultados de los procedimientos analíticos, pues esto quiere decir que si los procedimientos que se aplicaron, pues nos indican a nosotros variaciones o incongruencias en nuestra información relevante. También tenemos en este caso, pues en el párrafo A3, dice la norma de que se pueden emplear varios métodos, ¿verdad? Para aplicar procedimientos analíticos. Son métodos que van desde comparaciones simples hasta muy complejos. Esto a través de técnicas de estadísticas muy avanzadas. Según el párrafo A4, pues procedimientos analíticos sustantivos, pues este párrafo hace mención acerca de los procedimientos del auditor en relación a las afirmaciones de que si estos procedimientos pueden ser pruebas de detalle o procedimientos analíticos sustantivos. Y según el párrafo A5, pues el auditor puede indagar ante la dirección sobre la disponibilidad y la fiabilidad de la información necesaria. Quiere decir que el auditor pues se satisfaga, ¿verdad?, de que la información proporcionada haya sido adecuadamente preparada para que esta información pues sea eficaz en nuestras conclusiones que nosotros vayamos tomando en el transcurso de la auditoría. Algo muy importante que la norma hace mención es acerca de la decisión acerca de los procedimientos de auditoría que se van a aplicar, incluida la decisión de utilizar o no procedimientos analíticos sustantivos, ya que depende mucho el juicio del auditor sobre la eficacia y la eficiencia esperada de los procedimientos de auditoría. Esto pues con el fin de reducir el riesgo de auditoría en las afirmaciones a un nivel aceptablemente bajo. Muchas gracias. Siguiendo con la exposición, vamos a seguir hablando sobre los procedimientos sustantivos. En este caso, la idoneidad de procedimientos analíticos específicos para determinadas afirmaciones. Los procedimientos analíticos sustantivos son generalmente más adecuados en el caso de grandes volúmenes de transacciones que tienden a ser previsibles en el tiempo. Esta aplicación de procedimientos analíticos pues consiste en la planificación de base, en la expectativa de que existen relaciones entre los datos y de que éstas perduren en ausencia de condiciones conocidas que indiquen lo contrario. La fiabilidad de los datos. La fiabilidad de los datos se ve afectada por su procedencia y naturaleza y depende de circunstancias en las que se obtiene.
En esta consecuencia, a la hora de determinar la fiabilidad de los datos con el fin de diseñar procedimientos analíticos sustantivos, estos siempre y cuando revelen la fuente de la información disponible y la comprobabilidad de la información disponible. Evaluación para determinación si la expectativa es lo suficiente precisa. Las cuestiones relevantes para la evaluación por el auditor de que si la expectativa puede definirse con la suficiente precisión como para identificar una incorrección, esta que dé forma agregada con otras y que puedan llevar a que los estados financieros contengan una incorrección material. Cuantificación de las diferencias entre las cantidades registradas y los valores esperados que se consideran aceptables. En este caso, en la determinación por el auditor de las diferencias con respecto a lo esperado que se puede aceptar sin que sea necesaria una investigación más detallada. Esto influye en la importancia relativa y las congruencias con el grado de seguridad deseado, teniendo en cuenta la posibilidad de que una incorrección, ya sea individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones, dé lugar a que los estados financieros contengan una incorrección material. Procedimientos analíticos que facilitan una conclusión global. En esto podemos observar las conclusiones extraídas de los resultados de los procedimientos analíticos, diseñados y aplicados de conformidad con el apartado 6 de esta norma y que tienen como finalidad corroborar las conclusiones alcanzadas durante la auditoría de componentes individuales o de elementos de los estados financieros. Investigación de los resultados de los procedimientos analíticos. Acá está la evidencia de auditoría relevante. Esta es en relación con las respuestas de la dirección y que se pueden obtener mediante la evaluación de dichas respuestas. También está la necesidad de aplicar procedimientos de auditoría que pueden surgir cuando, en este caso, la dirección no sea capaz de proporcionar una explicación o cuando la explicación junto con la evidencia de auditoría obtenida en relación con las respuestas de dirección no se consideren adecuadas. Bien, continuando con la presentación, ahora abordaremos el tema de la NIA 530 que trata del muestreo de auditoría. Como antecedente podemos recordar que la NIA 500 trata de que el auditor debe de obtener una evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le pueda permitir alcanzar conclusiones razonables en las cuales pueda él basar su opinión. Y pues para lograr este objetivo puede hacer uso de distintos medios y uno de estos es el muestreo de auditoría. Es por ende entonces que esta norma trata de cómo el auditor puede utilizar el muestreo de auditoría, ya sea estadístico y no estadístico, y que lo pueda utilizar para diseñar y seleccionar la muestra de auditoría, para realizar pruebas de controles y detalles y para evaluar los resultados de la muestra, haciendo énfasis de que esto al final es una decisión del auditor y va entonces a basarse desde su juicio profesional el poderlo aplicar. En cuanto a objetivo, pues esta norma nos indica que al utilizar el muestreo de auditoría es que podamos obtener entonces una base razonable a través de la evidencia de auditoría que nos pueda permitir concluir sobre la población, considerando entonces dos aspectos importantes. En cuanto al tema de controles, es poder verificar si se cumple o no se cumple con cierta característica específica. Y cuando observemos pruebas sustantivas de detalle en las cuales sí se involucran valores monetarios, es que podamos inferir que dentro de las cifras podamos ver si se tienen o no se tienen errores. En cuanto a definiciones, pues esta norma trata de 10 términos. El primero es el muestreo de auditoría, pues esto se refiere a que cuando se hace una selección de una muestra específica debido a que no se puede auditar el 100% de los datos. En cuanto a población, estamos hablando que es el conjunto de los datos completos sobre el cual se requiere concluir. En cuanto al término de riesgo de muestreo, pues es el riesgo de que la conclusión basada en una muestra pueda diferir de la que se obtendría aplicando los mismos procedimientos de auditoría a toda la población y pueden darse dos tipos de conclusiones erróneas que puedan afectar la eficacia y la eficiencia de la auditoría. En cuanto al término riesgo ajeno al muestreo, pues es el riesgo de que como auditor no pueda ya sea aplicar pruebas, aplicar procedimientos o bien interprete de una forma errónea los errores encontrados, es decir, todas aquellas razones
no relacionadas precisamente con el riesgo de muestreo. En cuanto a anomalía, pues se refiere a esas desviaciones o incorrecciones que como auditor puede llegar a evidenciar de que sí existen, pero que las mismas no son representativas dentro de la población. En cuanto al término de unidad de muestreo, estamos hablando que son todos aquellos elementos individuales que forman parte de una población. En cuanto al muestreo estadístico, este término se refiere de que es el muestreo que cumple con dos características principales. La primera es que debe de haber una selección aleatoria dentro de los elementos de la muestra. Y segundo es de que deben de aplicarse la teoría de la probabilidad para evaluar los resultados de la muestra, incluyendo la medición del riesgo de muestreo. Al no cumplirse con estas dos características principales, pues esto se convierte en un muestreo no estadístico. En cuanto al término estratificación, se refiere a esa división de la población en subpoblaciones, ya sea por algunas razones o características particulares. En cuanto a porcentaje de desviación tolerable, pues este término se refiere a ese porcentaje de desviación de los procedimientos de control interno que se determina por el auditor con el objetivo de lograr un grado de seguridad de que el porcentaje real de desviación existente en la población no supera el porcentaje tolerable de desviación. Y en cuanto al término de incorrección tolerable, pues se refiere a que es un monto monetario que el auditor ha establecido con el objetivo de poder también obtener esa seguridad razonable de que las incorrecciones existentes no superan dicho importe. Continuando con la cuestión, hablaremos sobre los requerimientos de la NIA 530. La norma nos habla sobre el diseño, el tamaño y la selección de la muestra de los elementos a comprobar o a evaluar, en el cual nos dice que el auditor deberá determinar el objetivo de los procedimientos a realizar en auditoría. También la selección de los elementos a evaluar, las características que tenga la población seleccionada y determinar el tamaño de la muestra. Esto con el fin de reducir el riesgo de muestra a un nivel aceptablemente bajo. Nos hace ver de que si queremos que el riesgo sea menor, pues deberá la muestra ampliarse. Para ello, pues el auditor podrá elegir alguna de las técnicas para seleccionar la muestra, en el cual nos dice que puede ser una selección aleatoria de los elementos o una selección sistemática. También nos dice que podrá determinar la muestra por medio de unidades monetarias o de forma fortuita o casual, es decir, sin una técnica seleccionada. La aplicación de los procedimientos de auditoría nos dice que el auditor deberá adecuar según el objetivo de cada elemento, es decir, el procedimiento deberá perseguir un objetivo distinto según el tipo de elemento. Y nos dice también que si no es aplicable a este elemento, el auditor podrá aplicar este procedimiento a un elemento en sustitución, siempre y cuando tenga las mismas características que el elemento seleccionado anteriormente o inicialmente. Nos dice que si no es posible aplicar este procedimiento, pues el auditor determinará esto como una desviación de procedimientos o un error. Nos dice que también si el auditor determina una naturaleza o causa de las desviaciones o incorrecciones, deberá investigar la causa y el efecto del cual hayan surgido estos. Pues también deberá obtener una certeza de que no es representativo con relación a la población seleccionada. También nos habla de la proyección de errores, en el cual nos dice que el auditor en la muestra de detalle deberá determinar una proyección de errores que puedan surgir a través de la selección de muestra. Nos habla sobre la evaluación de resultados del muestreo de auditoría y nos dice que el auditor determinará si la muestra seleccionada es razonable para poder emitir conclusiones sobre los objetos seleccionados. También nos ayudará a evaluar los resultados de la muestra seleccionada. En todo caso, si esto no se puede evaluar, el auditor podrá solicitar a la administración corregir o investigar aquellos errores identificados y de igual forma correr los ajustes que el auditor sugiera. Nos dice que el auditor también podrá ajustar los procedimientos con el fin de obtener una seguridad razonable mayor. Esto si en todo caso no se puede obtener
una muestra que muestre la seguridad razonable para emitir conclusiones. Esto ha sido nuestra exposición. Gracias por su atención.